¿Qué entendemos por sistema dispositivo? Antes de iniciar cualquier análisis, es fundamental tener claridad terminológica. Y en esta materia hay serias discrepancias. Concretamente, un gran autor en los últimos meses visitó nuestro país. Me refiero a Michel Tarufo. Doy su nombre por el respeto que siento hacia él. Él, por ejemplo, utilizó una terminología que para quien habla no es la más adecuada. Él utilizó el término dispositivo en el sentido de que es la facultad que las partes tienen para proponer y definir una acción judicial. ¿Por qué no compartimos ese criterio? Porque si vemos históricamente, tanto en los países que han sido íconos en el sistema dispositivo, hablemos del mundo anglosajón, como los que hemos sido considerados como inquisitivos, pues la verdad es que en todos ellos ha sido el demandante quien plantea la acción y define cuáles son los puntos de su pretensión. Así que no es tan cierto dividir los sistemas entre estos dos puntos. De hecho, este mismo autor tiene otras obras donde no usa en este sentido el término dispositivo. El término dispositivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir básicamente pasar de un sistema en el cual la pelota estaba en manos del juez hacia un sistema donde la pelota está en manos de las partes. Eso quiere decir que tienen la facultad de plantear la demanda y decidir el conflicto, por supuesto. Que tienen la facultad de acordar sobre el conflicto, también, por supuesto. Pero ahí no está lo esencial. Lo esencial está en el tema de la prueba. La iniciativa y la práctica probatoria están en manos de las partes. Este criterio sí es fundamental para definir qué es un sistema dispositivo. De ahí viene un segundo tema de debate. Hay mucha preocupación en la región en este momento en el rol activo o pasivo del juez. Más allá de un rol activo o pasivo, ese no es el valor esencial. ¿Cuál es el valor esencial? El valor esencial es el que exista un derecho a la contradicción. ¿Y por qué este valor viene a cuento en este momento? Porque fíjense que, por ejemplo, si es que tenemos un juez activo en la etapa de juicio, en la práctica de la prueba se vuelve bastante complejo. Una imagen clara. Si yo soy juez y comienzo a contrainterrogar a un testigo y comienzo a caerle muy duro, y por ejemplo, en ese ejercicio utilizo preguntas capciosas y compuestas, ¿ustedes qué harían? ¿Me objetarían? En caso de que me objeten, ¿quién resuelve? Yo mismo. ¿Y quién va a resolver el caso? Si yo me molesto con esa objeción, ¿usted está o no en problemas? ¿Por qué saco a relucir este ejemplo? Porque el principio de contradicción es un principio que es el derecho a debatir, pero con una parte igual. El momento en que yo voy a debatir con alguien que no es mi igual, como el juez, eso no es el principio de contradicción. Entonces, cada vez que el juez, por ejemplo, en la etapa de la prueba, toma un rol tremendamente activo en la iniciativa y práctica probatoria, en la práctica está dejando en indefensión a una o a las dos partes. De hecho, es tan fuerte este tema que incide en un segundo elemento. No solo que hay un problema con el principio de contradicción, además hay un principio con el derecho a que las causas sean decididas por jueces imparciales. ¿Por qué? Porque si pensamos en nuestra experiencia práctica, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que pedimos una prueba o practicamos una prueba, lo hacemos con una finalidad. Las preguntas no se hacen porque sí, siempre queremos demostrar algo o debatir alguna tesis del contrario. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que sería una pena que el juez quiera o practicar una línea o contradecir una línea.
lo ideal es que los abogados sean quienes avancen su tesis o contradigan la del contrario. El juez es el tercero que está para resolver incidentes, está para decidir, por ejemplo, en términos futbolísticos si es que hay foul o no hay foul, en términos judiciales si la objeción procede o no procede, y finalmente para resolver la causa. Eso no quiere decir necesariamente que haya un juez pasivo. Por favor, la pasividad no es un valor. Tanto en el COIP como en el COGEP se dice claramente que, por ejemplo, los jueces pueden pedir aclaraciones. Si se me fue un detalle puntual que dijo el testigo, por ejemplo, el color de la impresora que se acaba de ser dicho por el testigo, y resulta que después me doy cuenta que es fundamental, no hay ningún problema en que digo un segundo, mil disculpas a todos los presentes, pero se me fue el color del impresor, usted me dijo hace un segundo, perdone, ¿de qué color era? Eso es pedir una aclaración, ahí no hay un problema contra el principio dispositivo, pero sí en la iniciativa y práctica probatoria. De hecho, el principio dispositivo es eso, es un principio y como tal debe ser valorado junto a otros principios que en muchas ocasiones llegan a puntos de confrontación. Por ejemplo, si hay cierta excepcionalidad que se justifica. Hay que analizar esto desde el punto de vista de los derechos de las personas. Imaginémonos que estoy en un tema de alimentos y que hubiese una audiencia preparatoria. Yo sé que en nuestra legislación no se ha previsto este tema, pero imaginémonos por un segundo que así fuese. Y resulta que yo estoy como juez preparando la audiencia y veo que nadie me ha dicho cuánto gana el padre, que es quien en este caso va a pasar los alimentos. ¿Será justo o no que el juez pregunte, a ver, abogados, un segundo, me están diciendo que mi colega juez va a resolver este caso y que no tiene idea de cuánto va a ganar el padre? ¿Por qué no sabemos eso? Tal vez el abogado de la madre me dice porque la verdad es que tiene un trabajo en una empresa que no me ha dado el tema. Eh, señor abogado de la parte demandada, disculpe, su cliente sí tiene derecho, ¿nos podría proporcionar esta información? Ok, hasta 5 días antes de que se dé la audiencia, usted va a pasar esa información y eso voy a hacer constar como un acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Se dan cuenta que puedo hacer? Y en este caso, me encargué con una posición activa de proveer pruebas. Pero fíjense que es distinto que yo tome una actitud activa ya el momento del juicio, donde ese día se va a resolver la cosa. Si es que yo comienzo a interrogar, comienzo a contrainterrogar, traigo mi propia prueba, ¿estoy o no afectando a los derechos de las partes? Como vemos, este es un tema controvertido, este es un tema que lo vamos a tener que seguir trabajando entre todos, pero es fundamental iniciar el debate y esa ha sido la intención.